Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Nos encontramos en un día más de clases, como dice nuestro título de atrás, Aprendo en casa. Sé que a pesar de la pandemia que nos ha alejado de nuestro centro educativo en el cual nos veíamos a diario y de alguna manera pues, compartíamos conocimientos y que yo aprendía de ti y tú aprendías un poquito de mí, no hemos dejado de hacer. Y agradezco a Dios y a los padres y a ti, que eres un niño o una niña que se ha dedicado. Ya tuvimos una siguiente revisión del módulo en el cual muchos de ustedes salieron muy bien, hicieron las cosas ordenadas, que es algo que yo agradezco y que me encanta ver el trabajo ordenado de los niños. Entonces, a todos los que lo hicieron muy bien, pues les doy un like, un me gusta. Síganlo haciendo así. Y aquellos niños o niñas que les mandé a decir con sus padres que tenían que dedicarse y poner atención a estos videos, pues tienen que hacerlo. Por favor, tu compromiso es el de estudiar y aprovecha la oportunidad que tenemos, porque otros niños, te lo juro, desearían tener la oportunidad que tú tienes, porque tienes un celular, tienes internet, tienes a algún familiar que te está apoyando, a tu abuela, a tu tía, tu tío, tu papá, tu mamá, quien está queriendo que tú seas un hombre y una mujer en el futuro de bien. De igual forma, yo lo deseo. Entonces, si no te has aplicado, hazlo. Todavía estás a tiempo. Dedícate a realizar las cosas bien hechas. Haz una letra que se pueda entender. Estás en quinto grado. Ya no eres un niño del primero. Necesitas trabajar ordenado y tener una mejor letra. Y por favor, recuerda esto. Leer no es solo leer. Leer hay que comprender. Y si tienes un módulo para abrirlo y leer, pues vamos, léelo pero entiéndelo también. Lo que yo te explico es mínimo, pero tienes ese documento que otros niños lo están haciendo sin apoyo de su maestro o su maestra. Entonces necesito que te pongas las pilas. Basta ya de jugar. Entonces empezamos nuestra clase después de esta reflexión. Quiero pedirte que tengas el módulo en el día 8, ¿sí? E iniciamos la clase de comunicación y lenguaje. Día 8. Haz el separador, como lo has venido haciendo los que sacaron esa felicitación y los que no, háganlo, háganlo hermoso. Día 8 y la fecha en la que se encuentran trabajando. El tema de hoy se llama el texto expositivo. Te repito, al lado izquierdo está la cajita con el foco. ¿Qué significa esto? Es el antes de empezar. ¿En dónde se hace? Correcto, se hace en tu cuaderno. Entonces, vas a responder las preguntas que se hacen en el antes de empezar. Responde con tus propias palabras estas sencillas preguntas. ¿Te gusta la historia? ¿Te han contado el origen de un monumento o sitio histórico?
¿Qué preguntas le podemos realizar a una persona para conocer más acerca de un lugar o evento? Y la última, ¿cuál de los siguientes ejemplos nos brindan información objetiva acerca de algo? En esta vas a escribir solo la correcta. La pregunta, ¿cuál de esos ejemplos nos brinda información objetiva acerca de algo? ¿Será esta oración que dice, tu cabello es como el sol? ¿O será esta oración que dice, Guatemala firmó la independencia en el año 1821? ¿Ya tienes la respuesta? Escríbela. Y esa que escribiste precisamente tiene que ver con la historia, ¿sí? La historia nos proporciona información sobre lo que ha sucedido en el pasado. Y para saber esa información, nosotros realizamos algo que se llama investigación. En los libros encontramos textos de origen expositivo. Aquí tienes el ahora lee y aprende. Te pido que lo leas en voz alta al menos 3 veces y que entiendas el tema del texto expositivo. 3 veces en voz alta y aprende cuál es la estructura de un texto expositivo. Yo te quiero apoyar, no leyendo, pero sí mostrándote algunos videos que hablan sobre lo que es el texto expositivo. Por favor, no te duermas y presta mucha atención. Hola, espero se encuentren bien. Soy la maestra María Fernanda. El día de hoy aprenderemos qué es un texto expositivo. Antes, me gustaría saber si conoces los diferentes tipos de textos que hay. Te daré unos ejemplos: el texto narrativo, el texto científico, el texto literario y los textos expositivos. Antes, realicemos el siguiente ejercicio. Te diré las características de los leones. Son mamíferos. Pueden llegar a medir 3 metros. Pesan entre 160 y 260 kilogramos. Los leones viven en el centro de África y en una zona del noroeste de la India. Antiguamente había leones en Europa. Su bravura y capacidad de lucha lo han colocado como el rey de la selva. La humanidad ha tenido contacto con leones desde tiempos ancestrales y ha visto en ellos un símbolo de nobleza, ferocidad y masculinidad. Por eso es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de países, en escudos familiares e incluso como símbolo de uno de los 4 evangelios bíblicos. Ahora que conoces las características de los leones, podemos hacer un texto expositivo con esta información. Más adelante te diré cómo, cuáles son sus funciones y cómo puedes armar tu texto. ¿Qué son los textos expositivos? No te preocupes, aquí lo vamos a explicar. Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. Es importante mencionar que los textos expositivos se usan con el propósito de difundir conocimiento. Es importante la objetividad y exactitud de los textos expositivos, por lo cual no se tiene que dar una opinión. Algunos ejemplos de los textos expositivos son los artículos enciclopédicos y científicos. La estructura del texto expositivo es la siguiente: presentación del tema, desarrollo, aquí se explica el tema, y la conclusión. Recuerda, el uso del lenguaje tiene que ser objetivo y técnico.
Utilicemos el ejemplo del sistema solar. Una vez decidido el tema que se va a exponer, se inicia con una breve definición. ¿Qué es el sistema solar? Luego se puede hacer una enumeración de los planetas que conforman el sistema solar y una breve descripción de algunos de ellos. Esto servirá para hacer una comparación y clasificación de los planetas. Y como conclusión, se puede hacer referencia al planeta Tierra y el lugar que ocupa en nuestro sistema solar. Ahora que ya sabemos qué son los textos expositivos, podemos realizar uno. Acompáñame a realizar la siguiente actividad. Juntos nos divertiremos redactando nuestro texto expositivo. ¿Recuerdas que al inicio de la clase te di las características de los leones? Muy bien. Ha llegado el momento de que realicemos un texto expositivo acerca de los leones. Iniciemos nuestra siguiente actividad. Vamos a hacer nuestro texto de los leones. Como introducción, primero pondremos el título Los leones, seguido de lo siguiente. Los leones viven en el centro de África y en una zona del noroeste de la India. Antiguamente había leones en Europa. En el desarrollo colocaremos las características físicas de los leones. Son animales mamíferos, pueden medir más de 3 metros, llegan a pesar entre 160 y 260 kilos. Su bravura y capacidad de lucha lo han colocado como el rey de la selva. En la conclusión colocaremos lo siguiente. La humanidad ha tenido contacto con leones desde tiempos ancestrales y ha visto en ellos un símbolo de nobleza, ferocidad y masculinidad. Por eso es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de países, en escudos familiares e incluso como símbolo de uno de los 4 evangelios bíblicos. Perfecto, ahora ya tenemos nuestro texto expositivo acerca de los leones. Muy bien, muchas felicidades. Gracias por tu ayuda. Ahora que ya sabes qué son los textos expositivos y su estructura, puedes realizar uno en casa. Te puedes ayudar de tus familiares si es necesario. Te dejaré unas imágenes a continuación. Escoge el personaje que más te guste y a partir de eso elabora tu texto expositivo. Recuerda su estructura y si es necesario buscar información en Internet, adelante, hazlo con ayuda de un familiar. El texto explicativo. ¿Qué es? El texto explicativo es aquel texto que tiene la finalidad de informar y explicar alguna cosa sobre algún tema que desconocemos. Un texto explicativo es lo mismo que un texto expositivo, es decir, lo que se procura es transmitir un conocimiento sobre un tema, informar. ¿Y cómo lo escribimos? Para escribir un texto expositivo o explicativo tenemos que pensar en una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono agradable para despertar el interés del lector. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas y en la conclusión se resume lo expuesto en el desarrollo del texto. ¿Cómo organizamos el texto explicativo? Para empezar, un texto explicativo se divide en párrafos y cada párrafo tiene una idea. Cada idea se relaciona con la siguiente idea. Los pasos que vamos a seguir cuando escribamos un texto explicativo son: primero, elegir el tema. Segundo, buscar información sobre el tema que desconocemos. Tercero, pensar en la organización de las ideas. Y cuarto, añadir imágenes si es que queremos poner imágenes. Un ejemplo de un texto expositivo sería hablar sobre los tiburones o otros temas como por ejemplo qué es un volcán, las hormigas, los minerales, muchos temas que desconocemos.
Qué bien. Espero le hayas prestado mucha atención a lo que era la explicación del texto expositivo o texto explicativo. Porque aquí tendrás que realizar una práctica. Como ya realizaste el antes de empezar en tu cuaderno y ya leíste en el ahora lee y aprende, te darás cuenta que es la misma información sobre los videos, que un texto expositivo transmite ¿qué? Información, y lo que nos presentan son ideas o conceptos en cualquier área de matemáticas, de sociales, de naturales, de lenguaje, en fin. Recuerda, ¿cuáles son esas tres partes fundamentales del texto expositivo? Introducción, que es donde está el nombre del tema y como un panorama general de lo que tratará. El desarrollo, que es donde se encuentran las ideas principales, y la conclusión, que es donde se resume. Recuerda que el texto expositivo no incluye opiniones personales. La práctica la vas a hacer en tu cuaderno. A pesar de que esté la historia aquí, tú tienes que escribirla y seguir las instrucciones. Por favor, copia la palabra práctica y la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Es esa letras que aparecen ahí. Lee el siguiente texto expositivo y subraya. Ojo, subraya con diferente color esas tres partes. Puedes usar tres colores distintos. Uno para decirme cuál es la introducción, otro color para decirme cuál es el desarrollo y otro color para decirme cuál es la conclusión. Pero tendrás que escribir el texto expositivo, historia de las sumas y las restas, completo, sin faltas de ortografía, porque lo vas a estar viendo y no es posible que omitas ninguna letra, ningún signo de puntuación, ninguna tilde si lo estás viendo en el libro. Le voy a poner mucho cuidado cuando revise esta historia de las sumas y las restas. Debe de aparecer resaltada la introducción de un color, el desarrollo de otro color y la conclusión de otro color. Lo que marqué es parte de la instrucción que también debes de escribir. Donde subrayas es en este texto, en estos párrafos encuentras esas partes. ¿De acuerdo? Y en esta oportunidad, el evalúa tu aprendizaje no lo vas a realizar. Repito, no vas a realizar evalúa tu aprendizaje, pero sí vas a hacer muy bien la práctica. ¿De acuerdo? Bien, hemos terminado comunicación y lenguaje y nos vamos al día 8 de matemática. Por favor, el separador respectivo. Y en esta ocasión también tienes un antes de empezar. ¿En dónde se hace? En tu cuaderno. Y escribe las instrucciones. Mira qué fácil. ¿Qué operación harías si deseas encontrar la diferencia entre tu edad con la de tu papá? Tendrás que pensar si sería eso una suma, si sería una resta o si sería una multiplicación. Creo que ya lo sabes. La diferencia entre la edad tuya y la de tu papá es, bueno, pensamos y la respondemos. Ahora te invito a que el ahora lee y aprende
Pues lo vas a leer y quiero que aprendas. Aquí estás repasando lo que es la resta, que a la resta en algún momento vamos a tener el resultado que se llama diferencia y que tiene tres partes como minuendo, sustrayendo y lo que nos sale abajo que se llama diferencia. Por favor, lee y aprende este texto que está en el centro. Para apoyarte, te voy a dejar un video con la explicación de la resta prestando. Ahora hablaremos de la resta conllevadas. Muchas veces puede ocurrir que cuando vamos a restar las unidades del sustraendo sean mayores que las del minuendo. Por ejemplo, en este caso, las unidades del sustraendo son 8, que es mayor que las del minuendo, que en este caso es 6. Y a 6 no le podemos quitar 8. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Para poder resolver esta situación, lo que haremos es que a las unidades del minuendo le pondremos acá un 1. Con este 1 que he colocado en color verde, nuestro 6 se convierte en 16. A 16 sí le podemos restar 8. 16 menos 8 es igual a 8. El 1 que le hemos puesto adelante del 6 se lo vamos a restar a la siguiente cifra del minuendo, es decir, al 2. Entonces decimos 2 menos 1 es igual a 1. Nuestro 2 se convertirá en 1. Y 1 menos 1 es igual a 0. En este caso no es necesario colocar el 0 en esa posición. Entonces, el resultado de la resta de 26 menos 18 es igual a 8. Hagamos una prueba más ahora con una resta donde las dos cantidades tengan 3 cifras, es decir, centenas. Vamos nuevamente desde el principio. Vamos a iniciar haciendo la resta desde las unidades. Como nos podemos dar cuenta, en este caso, las unidades del sustraendo son mayores que las del minuendo. Entonces, como a 4 no le podemos quitar 7, vamos a colocarle un 1 por delante a este 4. Lo voy a colocar pequeño y en otro color para recordar que es el número que voy a restar a la decena. Entonces ahora decimos 14 menos 7 es igual a 7. Ahora bien, como el 4 nos prestó una unidad para poder llevar este 4 a 14, decimos 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, la resta quedaría 3 menos 2 es igual a 1. En el caso de las centenas, sí podemos realizar la resta, pues el minuendo es mayor que el sustraendo. Entonces decimos 4 menos 1 es igual a 3. Entonces decimos
que el resultado de restar 444 menos 127 es igual a 317. En este ejemplo que acabamos de realizar, eran las unidades del sustraendo las que eran mayor que las del minuendo. Veamos ahora un ejemplo en el que las unidades y las decenas del sustraendo sean mayores que las del minuendo. Ahora tenemos este ejemplo, que es 634 menos 157, donde podemos ver que las unidades del sustraendo son mayores que las del minuendo. El mismo caso aplica para las decenas del sustraendo que son mayores que las del minuendo. Entonces veamos cómo resolver esta resta. Como a 4 no podemos quitarle 7, vamos a colocar un 1 delante del 4. Ahora si decimos 14 menos 7 es igual a 7. Ahora decimos, como al 3 le vamos a quitar el 1 que colocamos acá, nos va a quedar en valor de 2. Para que se nos sea más fácil, podríamos tacharlo de la siguiente manera. Y entonces nos quedaría 2, pero a 2 tampoco podemos quitarle 5. Entonces hacemos lo siguiente. Taché el 3 y coloqué el 2, que fue el resultado de restarle el 1 que le prestamos al 4. Entonces, como a 2 no puedo quitarle 5, el 6 le va a prestar una unidad y entonces decimos 12 menos 5 es igual a 7 y colocamos el número 7. Ahora, como este 6 le prestó la unidad acá, decimos 6 menos 1 es igual a 5. Si queremos lo tachamos y si no, simple y sencillamente realizamos la resta. 5 menos 1 es igual a 4. Entonces tenemos que 634 menos 157 es igual a 477. Para más cursos y videos. Muy bien, y con esta explicación, pues yo sé que ya sabes restar prestando, pero no está de más que lo practiques. Vas a tener que realizar en tu cuaderno lo que indica el módulo, que es la práctica de restar estas cantidades. En tu cuaderno, por favor, la cantidad de 5.423 menos 280. Recuerda ordenar unidades bajo unidades, decenas bajo decenas y centenas bajo centenas. Unidades de 1000 bajo unidades de 1000 si los hubiera. Si no, la resta te va a salir mal si no lo ordenas bien. Y también vas a realizar en tu cuaderno, evalúa tu aprendizaje. ¿En dónde? Resuelves el problema en tu cuaderno. Mira, acá lo dice clarito, en tu cuaderno. ¿Y cuál es ese problema? Que Paco nació en 1985. ¿Qué edad tendrá en el año 2025? Resta 2025 menos 1985. Muy bien, y ahora continuamos con ciencias sociales. Y este tema de ciencias sociales me gusta mucho porque tú vas a hacer lo siguiente. En esta oportunidad no vas a responder el antes de empezar.
Repito, en esta oportunidad no vas a responder el antes de empezar, ¿sí? Te doy permiso que en esta clase no lo hagas, pero sí te ruego que leas de 2 a 3 veces este texto. El ahora lee y aprende. ¿Por qué? Porque es un tema sobre la investigación social y hemos venido hablando de ciertas ciencias como lo es la historia, la psicología, entre otras. En esta oportunidad tú te vas a convertir en un investigador social. ¿Qué es un investigador social? Pues es aquel trabajador que se interesa por buscar temas dentro de la sociedad, no como las ciencias naturales, que su investigación es en laboratorios haciendo experimentos con todos los elementos de la naturaleza. La investigación social se hace en la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Pues somos todos nosotros. La investigación social se realiza en todas las familias dentro de un país, departamento o municipio o comunidad. Lee 3 veces en voz alta el texto ahora lee y aprende. Y presta atención al video que te voy a mostrar a continuación. ¿Qué tipo de investigadores conoces? Tal vez venga a tu mente un investigador privado. ¿Un científico? ¿O quizás un arqueólogo? Todos ellos están bien, pero ¿qué tal un investigador social? ¿Sabes qué es un investigador social? Conócelo. Dícese de una mujer u hombre que recopila y analiza información sobre avances, tendencias y actitudes en la sociedad. Sus conclusiones se utilizan para ayudar a hacer leyes, comentar y discutir aspectos de la vida moderna, como, por ejemplo, investiga cuánta energía eléctrica consumes en tu casa, dónde trabajan tus padres, y si usan el transporte público o tienen carro propio, cuánta gente cruza diariamente la frontera, de manera legal o ilegal, o hasta qué tipo de alimentos consumes más en tu escuela. Entre las herramientas del investigador social podemos encontrar una computadora, que le sirve para analizar datos, elaborar estadísticas, gráficos y libros. Muchos libros. E Internet, donde busca información necesaria para sus investigaciones. Grabadora, para realizar entrevistas. Cámara fotográfica y de video, para registro y para no olvidar las cosas. Y por supuesto, lápiz, pluma y papel. Más papel. ¿A que no sabías? Al final de un proyecto, los investigadores escriben un informe que recoge los objetivos, resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación. Los resultados de un proyecto terminado se suelen ofrecer en la forma de exposiciones, un texto, un libro o incluso un video. Ahora lo sabes. Pero, ¿tienes idea de dónde trabaja? No trabaja dentro de las ruinas de una pirámide, tampoco en un laboratorio con químicos, ni mucho menos en una nave intergaláctica. El investigador social trabaja en las instituciones dedicadas a la investigación, como esta en la que te encuentras hoy. Bien, un investigador social pues realiza este tipo de actividades y ahora te vas a convertir en un pequeño investigador. ¿Por qué? Porque vas a realizar la práctica y esta práctica es una investigación de tipo social. Te pido realizar una entrevista a 3 personas mayores de tu familia. Puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelo o tu abuelo, siempre que sea mucho mayor. No tu hermano ni tu hermana, porque ellos pues van a ser mayores que tú, pero no van a conocer al respecto de esta investigación.
Vas a preparar una entrevista. La tienes que escribir en el cuaderno. Y, por favor, no vayas solo a preguntar por preguntar. Tienes que tener ya las 3 veces escritas las mismas preguntas porque son 3 personas diferentes. Coloca entrevista número 1, nombre, y escribes el nombre de la persona que entrevistaste. Y vas a escribir estas preguntas. La A, ¿en qué años vivió usted su niñez? Si fuera tu papá. B, ¿qué jugaban los niños de la época? De esa época. C, ¿qué tipo de juguetes tenían los niños? D, ¿cómo era la escuela a la que usted asistía? Y la otra pregunta, ¿qué hacían en la escuela? Esas mismas preguntas le harás a la siguiente persona y a una tercera persona. Te repito, entrevista número 1, el nombre de tu papá, por ejemplo, Juan Pérez, las preguntas de la A a la D y la última pregunta, ¿qué hacían en la escuela? Y entrevista número 2, María Jiménez. Las mismas preguntas. Entrevista número 3, Marta Miranda. Las mismas preguntas para las 3 personas, siempre y cuando sean mayores. Y ya con ello realizaste una investigación de tipo social. Con ello vas a escribir en tu cuaderno, evalúa tu aprendizaje y bingo. Has finalizado las clases del día número 8. Hasta una próxima oportunidad. Espero que todo lo hagas súper bien. Bendiciones.